Muchas veces hemos escuchado, hermanos, ese versículo. A todos nos gusta ese versículo, pero lo que más nos gusta de este versículo es la segunda parte del versículo, que dice ¿qué cosa? Que Él te concederá las peticiones del corazón. Y qué lindo fuera que el Señor nos concediera todo lo que nuestro corazón desea. Pero tenemos que entender, hermanos, que para que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón, tenemos que nosotros aprender qué cosa, a deleitarnos en Él. Dice, deleítate en el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y entonces Él te concederá las peticiones del corazón. Entonces, para que nos conceda, pues tenemos que también aprender a deleitarnos. Ahora, ¿qué significa la palabra deleite? Buscando en el diccionario, la palabra deleite o deleitarse es experimentar satisfacción, gozo, felicidad, dicha y bienestar personal. Eso es el deleite. Entonces, para todo creyente, hermano, buscar la presencia de Dios, congregarse, orar, alabar al Señor, adorar, tendría que ser pues un deleite en su vida. Para todos los cristianos debería ser un deleite en nuestra vida, porque alguien que no conoce al Señor va a pensar diferente. La persona que no conoce al Señor piensa que lo que hacemos nosotros, por ejemplo, de congregarnos hoy sábado, seguramente algunos de tus amigos o tus amigas te van a decir, estás perdiendo tu tiempo el sábado en la noche, joven, soltero, simpático, vos deberías estar en una fiesta, deberías estar andando de parranda con tus amigos, deberías estarte divirtiendo, ¿verdad? El mundo te va a enseñar eso. Eso para el mundo es deleitarse, pero para nosotros los creyentes, hijos del Señor, hermanos, deleitarnos en Dios. ¿Y qué es deleitarse en Dios? Pues deleitarse en su palabra, en la oración, en la alabanza, en el estar reunidos con otros hermanos que alaban y que buscan de la presencia de Dios. Eso para nosotros es deleite, pero para el que no conoce la Biblia, para el que no conoce al Señor, eso es una locura. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, para aquel que no conoce al Señor, asistir a la iglesia es una carga. Es una locura, dice, para el hombre natural, aquel que no es espiritual, aquel que no busca las cosas espirituales. Hermano, asistir a la iglesia, congregarse, leer la Biblia, dice, este está loco. ¿Mm? Está perdiendo su tiempo. Claro, menos se va a esperar de una persona así que se deleite en las cosas de Dios. Como hemos leído, deleítate en el Señor para que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Y usted se va a dar cuenta clarito, hermano, cuando hay una persona que asiste a la iglesia y medio entra y no está poniendo atención, o cada rato está mirando el reloj, o cada rato está mirando el celular, o sea, no se deleita en las cosas espirituales. Y no nos olvidemos, hermano, que el pasaje que hemos leído originalmente dice que debemos deleitarnos en el Señor para que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Ahora bien, ¿cómo podemos aprender, hermanos, a deleitarnos en el Señor? ¿Cómo podemos aprender a deleitarnos en el Señor? Bueno,
En primer lugar, debemos comprender que deleitarse en Dios es algo personal. Es una decisión personal. Yo decido deleitarme en Dios. Dice el texto de Salmos 37:4 que hemos leído, dice, deleítate. Lo dice de manera personal. No dice deleítense, ¿verdad? No dice deleítense. Dice deleítate. O sea, nos está hablando, hermanos, de manera individual. Entonces, deleitarse en Dios es una decisión muy personal. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en particular. No es que yo me voy a deleitar solamente cuando estoy en grupo. Fíjese, a lo mejor un sábado vienen poquitos jóvenes, o a lo mejor vienen 2 jóvenes, o a lo mejor otro sábado vienen 50 jóvenes. La sensación de deleite en el Señor debería ser la misma. ¿Por qué? Porque dice, deleítate tú en el Señor, deleítate. Yo no dependo, hermanos, mi deleite en el Señor no depende de la multitud que me esté acompañando, porque yo puedo deleitarme en el Señor también en la calle, en mi trabajo, en mi casa, puedo deleitarme en el Señor. Entonces, en primer lugar, hermanos, deleitarse en Dios es una actitud y una decisión personal. Por otro lado, deleitarse, hermanos, en el Señor es darle a Dios lo que nace de nuestro agradecimiento. Si nuestro corazón es agradecido con Dios, vamos a deleitarnos en todo lo que le damos al Señor. Vamos al libro de San Juan, capítulo 12. Hay una historia muy interesante ahí. San Juan, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. San Juan capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice ahí, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Si usted lee en el versículo 11, va a ver que hay una parte de ahí del capítulo 11 donde Jesús resucita a Lázaro, resucita a un hombre que ya había muerto. Pues bien, dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, hermana de Lázaro, servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, que es hermana también de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En ese texto, hermano, vemos que al Señor Jesús le hicieron una cena, sus amigos de Betania. En esta cena se encontraban Lázaro, Marta y María. Por eso, hermano, se cree que esta cena era en agradecimiento. Y mire qué actitud muy bonita, ¿no? Lázaro había muerto, la familia estaba desconsolada, seguramente Lázaro era proveedor en su familia y cuando muere la persona proveedora en la familia, hay mucho problema, hay mucho dilema, peor en aquellos tiempos. Seguramente esta cena era en gratitud por lo que Jesús había hecho por Lázaro. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y Marta, su hermana, también estaba en ese lugar, pero Marta estaba sirviendo. Seguramente la cuestión de la cena. En este caso, vemos que María, la otra hermana de Lázaro, hace algo que
a simple vista puede parecer muy extraordinario. María sabía lo que Jesús había hecho por su familia, en particular por su hermano Lázaro que había sido resucitado. Era algo que nadie más pudo haber hecho. Entonces, en agradecimiento, en adoración, esta mujer unge a Jesús con un perfume de gran precio. Usted sabe que en aquellas épocas la costumbre era, cuando recibías un visitante en tu casa, ¿qué tenías que hacer? Lavarle los pies. Era una acción de bienvenida al visitante. Claro, en ese tiempo la gente o andaba descalza o tenía sandalias, en el mejor de los casos. Los pies normalmente estaban muy sucios. Eso era normal. Entonces, cuando vos visitabas a alguien en su casa, esa persona en actitud de bienvenida te lavaba los pies. Era una costumbre de aquellas épocas. Pues María, dice la hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús, pero con un perfume de gran precio. Imagínense, hermanos, ungió sus pies con una libra de perfume, según la historia bíblica dice en el versículo 3, un perfume de nardo puro de mucho precio. Ese perfume, hermanos, era un perfume en esas épocas demasiado caro. Investigando un poquito, la historia bíblica dice que el perfume costaba 300 denarios. ¿Sabe cuánta plata, cuánto dinero representa 300 denarios? El equivalente al salario de un año. ¿Se da cuenta? Entonces, María estaba haciendo un acto de adoración excepcionalmente grande por el Señor que había resucitado a su hermano. Equivalente el precio de ese perfume al salario de un año. Entonces, María le da al Señor un regalo tan valioso, lo más valioso entre sus posesiones materiales, seguramente de lo que tenía en su vida. Pero la historia no relata, hermanos, que María lo haya dado renegando. Ay, este perfume tan caro que le voy a dar al Señor para lavar sus pies. O sea, no. La Biblia dice que ella adora al Señor y no buscó un trapo para enjuagar o para limpiar los pies, sino con sus propios cabellos lavó los pies del Señor y con ese perfume. Una actitud, hermano, de total agradecimiento por lo que Jesús había hecho con su hermano. Entonces, hermano, no se ve a María lamentando por el precio del perfume, lamentando porque lo está haciendo con sus cabellos para lavar los pies del Señor, sino que podemos interpretar, hermanos, que ella lo hacía con deleite, en gratitud por lo que el Señor había hecho por su familia y en particular por su hermano. Por eso nosotros, hermanos, vamos a deleitarnos en el Señor cuando tengamos realmente un corazón agradecido. Cuando usted, hermano, es agradecido con alguien, no le pesa hacer algo por ese alguien, ¿verdad? Cuando alguien te ayudó, cuando alguien te tendió la mano, cuando tú estabas en problema y alguna persona te ayudó, no te pesa retribuirle porque estás agradecido con esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice deleítate en el Señor, hermano, la actitud nuestra tiene que ser, por lo que tú, Señor, has hecho por mí, yo me deleito en adorarte, en servirte, en asistir a tu iglesia, en leer tu palabra, en orar a ti, en clamar a ti. Hermano, es un deleite cuando uno está agradecido. Pero si uno es ingrato, pues es una carga. Ay, otra vez el sábado de culto juvenil. Ay, otra vez el domingo. Ay, otra vez va a haber Santa Cena. O sea, todo lo espiritual ya le resulta una carga. No hay gratitud en su corazón.
Entonces, hermanos, deleitarse en el Señor es síntoma de un corazón agradecido. Ahora, usted y yo, hermano, debemos deleitarnos en el Señor sin importar lo que otros piensen o lo que otros digan. Vamos a seguir leyendo la historia a partir del versículo 4. San Juan 12:4 en adelante dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ahí está el precio, mire. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Deleitarnos en el Señor, aunque la gente piense mal de nosotros o diga o hable mal de nosotros. Hermano, todo aquel que se deleita en el Señor, sirviendo en la iglesia, adorando al Señor, escuchando su palabra, orando, todo aquel que se deleita en las cosas de Dios va a ser criticado. Toda persona que ama al Señor va a ser criticado, a veces por su propia familia, hermano. Y eso es bien triste. A veces por su propia familia recibe crítica. Otra vez estás yendo a la iglesia. ¿Por qué das tu ofrenda en la iglesia? Te están sacando tu plata. Así una vez me dijeron, no, es que los pastores pues son unos pícaros, ¿no? Los pastores le sacan la plata a la gente de su iglesia. Y claro, nos tienen a los pastores como que somos ladrones, charlatanes, mentirosos y que le estamos sacando su dinero a la gente que viene a la iglesia. Cuando nos deleitamos, hermano, en el Señor, en las cosas de Dios, te van a criticar. Sepan que te van a criticar. Ay, a esta no, ¿para qué ya la vamos a invitar? Nada, si para nomás en su iglesia, ¿no? Y a lo mejor muchas de las personas que considerabas tus amigos te van a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque te estás deleitando en las cosas de Dios. María se había deleitado derramando un perfume carísimo en los pies del Señor, pero era un acto de gratitud tremendo que ella tenía en su corazón. Por eso es que ella no estaba lamentando por el precio del perfume. ¿Quién fue el que lamentó? El que sí era pícaro, Judas. Y encima el que lo iba a entregar al Señor. ¿Por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios para darle a los pobres? No, la Biblia dice que él no estaba pensando en los pobres. Él no estaba pensando en los pobres. La Biblia dice que él sí era ladrón. ¿Pero qué? Se ocupó de criticar a María. Se preocupó de criticar a la persona que estaba adorando al Señor. Así que, hermano, si vos eres fiel al Señor en congregarte, por ejemplo, los domingos, los sábados, si vos eres fiel y andas con tu Biblia, ay, dice, es un fanático religioso, te van a criticar. Te van a criticar. Es que la gente, hermano, la persona que no conoce al Señor, que no es espiritual, lo que hacemos le va a parecer una locura. Y eso ya lo hemos leído. Entonces, hermano, todo lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo para agradar al Señor, no para agradar a la gente. Porque a la gente nunca le vamos a dar conformidad. No importa cuán buen cristiano usted sea, la gente te va a criticar. Mire lo que dice Colosenses 3, versículo 23. Vamos allá. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Este versículo
llega mucho a mi vida, dice 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Entonces, hermanos, deleitarnos en el Señor es buscar sus palabras, amar su palabra, seguir sus pasos, independiente de lo que los demás digan. Así sea nuestra familia. Así que, hermanos, tenemos que aprender a deleitarnos cuando escuchamos su palabra, cuando estamos meditando en su palabra o cuando asistimos a la iglesia y estamos escuchando un sermón. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Específicamente cuando usted va a la iglesia, a la casa del Señor. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No saben que hacen mal. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer, dice, el sacrificio de los necios. Y es que, hermanos, mucha gente va a la iglesia, muchos cristianos van a la iglesia por los motivos equivocados. O sea, están en la iglesia, pero no escuchan la prédica, no escuchan el mensaje, no ponen atención. O mientras se está alabando al Señor, se aburren. Están en la iglesia, pero están haciendo cualquier otra cosa menos poner atención a la palabra de Dios. Entonces, deleitarse en el Señor, hermanos, es asistir a la iglesia y disfrutar el mensaje, disfrutar la palabra, dejar que Dios sea el que hable a través de su palabra a nuestra vida. Una vez una persona me dijo, es que yo no siento que Dios me habla. No se trata de sentir, hermano, se trata de poner atención. Se trata de poner atención. Y es verdad, algunos predicadores a lo mejor son más hábiles para enseñar que otros. A lo mejor algún predicador no es muy hábil para dar a conocer sus ideas o para explicar o para hacerse entender. Es posible, como ocurre con cualquier maestro. Pero hermano, aquí no estamos hablando de que una persona tiene que sentir las cosas, tiene que poner atención. Esa es la idea. Si yo quiero que Dios hable a mi vida, no es por lo bonito que hable el predicador o por la pinta que tenga el predicador o por el ambiente que hay en la iglesia. ¿Sabe dónde yo me voy a deleitar en la palabra del Señor? ¿Cómo voy a dejar que Él hable a mi vida? ¿Cómo? Poniendo atención. Nada más. Poniendo atención. Si usted pone atención, sin lugar a dudas, Dios va a hablar a su vida. No, pero cuando estamos en la iglesia, hermano, se ve personas con el celular, desconcentrado o charlando con su amigo, con su amiga dentro de la iglesia. No está poniendo atención a la palabra de Dios, por lo tanto no se está deleitando en él. No está dejando que Dios hable a su vida. Entonces aquí la pregunta no va a ser, oye, ¿fuiste a la iglesia? No, porque todo el mundo va a ir a la iglesia. La pregunta, ¿cuál va a ser? ¿A qué fuiste a la iglesia? ¿Ah? Porque todos podemos ir a la iglesia, pero ¿a qué fuimos a la iglesia? ¿Cuál fue el propósito de ir a la iglesia? Pues bien, deleitarse en el Señor, hermanos, es escuchar su palabra,
escuchar su palabra con atención para dejar que Él sea el que hable a nuestra vida. Finalmente, hermanos, deleitarse en el Señor es tener tiempo para estar a solas con Él, estar a solas con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra del Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Deleitarse, mis hermanos, en orar al Señor, en pasar un tiempo a solas con Dios. Y dice la Biblia, entra en tu aposento. O sea, esa es una persona que se deleita en el Señor. No es la persona que solo espera a estar dentro de la iglesia para orar. Usted está orando en su casa. Usted está pasando, hermano, tiempo a solas con Dios. Eso es deleitarse en el Señor. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso, hermano, es conceder los deseos de tu corazón. Te recompensará en público, dice, si vos estás deleitándote en pasar tiempo a solas con Dios, en derramar tu corazón delante del Señor, porque cuando estamos solos en oración con Dios, hermanos, somos honestos. Ahí es el lugar donde usted es más honesto con Dios, porque nadie más lo está viendo, solo su Padre Celestial. Y sabemos que a Él no le podemos engañar. Él sabe cómo está nuestro corazón, sabe cuáles son nuestros pensamientos. A Él no lo podemos engañar. Ahí, mis hermanos, somos totalmente sinceros. Por eso es importante, hermanos, deleitarnos en la presencia de Dios. No solamente cuando estamos en la iglesia, también cuando estamos en nuestra casa. Para muchos cristianos, hermanos, su deleite está en otras cosas. Hay muchos cristianos carnales actualmente, hermanos, ya no espirituales, que su deleite está en otras cosas, en las redes sociales, en la televisión, en los juegos. Bastante se da ahora los juegos electrónicos, ¿no? Los juegos PlayStation y este tipo de cosas. Hermanos, hasta los cristianos están enviciados con estas cosas. Ahí está su deleite. O en videos de YouTube, en redes sociales, en TikTok, etcétera, desperdiciando, hermano, o menospreciando la oportunidad de estar a solas en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Qué estamos perdiendo ahí? ¿Qué estamos perdiendo? Por un lado, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la oportunidad de estar deleitándonos en la presencia de Dios, pero lo que estamos perdiendo principalmente, ¿sabe qué es? Las peticiones de nuestro corazón. Hemos leído Salmo 37:4, deleítate en Jehová y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted no se deleita en el Señor, usted no se deleita en su palabra, usted no se deleita en adorarlo, usted no se deleita en congregarse en su iglesia, tener comunión con los hermanos, si usted no se deleita en esas cosas, Él no le va a conceder las peticiones de su corazón. En esta noche, hermanos, yo quiero animarles a que aprendamos todos a deleitarnos en las cosas de Dios. Hemos visto que muchas veces nos van a criticar, muchas veces nos van a tachar de fanáticos religiosos, muchas veces nos van a menospreciar, nos van a hacer a un lado, nuestros amigos de antes ya no van a querer estar con nosotros, pero hermanos, los que somos del Señor, debemos aprender a deleitarnos en Él. Y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche.
Gracias, Padre Santo, por darnos tu palabra, por darnos, Señor, este mensaje tan especial, tan importante, en que los creyentes debemos deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en tu presencia, en honrar tu nombre y en tener comunión unos con otros. Gracias, bendito Dios, por estas palabras y permítanos, Señor, cada día buscar tu rostro en oración, en meditación de tu palabra y que siempre, mi Dios, estemos gozosos, felices de ser tus siervos, de honrarte todos los días de nuestra vida, porque al final, cuando dejemos este mundo, gozaremos de tu presencia, Señor. Muchas gracias por el mensaje de esta noche. Bendiga a todos mis hermanos, Señor, aquí presentes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.